Pues bueno, buenos días. Pues más que nada ver cómo vamos con nuestra lectura. ¿Qué evangelio leímos esta semana? Juan. ¿Y esa es cara de no leí? Esa es cara de no leí. Ok. Bueno, pues entonces, para que reafirmemos, acuérdense que estamos leyendo un evangelio cada semana. Esta semana empezamos otra vez con Mateo y nos estamos preparando para la segunda semana de marzo que viene la iglesia de Corea y vamos a tener 3 días de entrenamiento, jueves, viernes y sábado. Vamos a estar de 7 a 9 de la noche siendo entrenados en cómo se evangeliza por medio, vale la redundancia, del evangelio, cómo se enseña a las personas y cómo se habla a las personas por medio del evangelio, para que no estemos hablando a las personas acerca de sus problemas, sino que les estemos hablando acerca de las buenas noticias, de que el reino de Dios verdaderamente se ha acercado. ¿Les parece? Amén. Pues bueno, la semana pasada el Señor nos hablaba acerca del hecho de que hay muchas cosas que luego ocupan nuestra oración que no tienen que ver con lo que Dios hace, sino con las cosas que Dios ya dijo que va a hacer. Y hay cosas que son un hecho y que hay veces que estamos más enfocados en no creer y eso es lo que ahora sí que vamos y expresamos delante de Dios. Y les decía que es más importante que llevemos delante de Dios nuestra necesidad a que llevemos nuestra preocupación. Y ese es el problema, que normalmente llevamos nuestra preocupación, llevamos el hecho de que no creemos que vaya a pasar lo que va a pasar. Y hay cosas que tienen que pasar porque esa es parte de la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir? La salud es parte de la fidelidad de Dios, la provisión económica es parte de la fidelidad de Dios. Y esas son cosas que son más que un hecho que van a suceder y que no tienen por qué ocupar nuestra oración. Lo que tiene que ocupar nuestra oración es el que estemos en constante contacto con Dios, conociendo a Dios y creyendo quién es Él. Porque en ese momento vamos a poder ahora sí que vamos a poder propiciar el hecho de las cosas propiciar el ambiente para que la bendición suceda en nuestras vidas. Porque muchas veces, ciertamente decía ahorita Isaí, y lo decía muy sabiamente, nuestro pecado es incapaz de contaminar a Dios. Eso es cierto. Y si vamos a la presencia de Dios, Dios nos va a limpiar. Pero si nosotros pretendemos que Dios habite en un lugar inmundo, eso no va a suceder. Tenemos que ir con un corazón, dice la Biblia, contrito y humillado, conscientes de que hemos pecado, conscientes de que tenemos que dejarnos transformar por Dios para que regresemos a nuestro estado natural. Pero no podemos ir a que Dios habite en medio de eso que nosotros no estamos dispuestos a dejar. Y ese es el problema, ¿sí? Y de esto les quiero hablar un poquito el día de hoy, porque la verdad es algo que me llamó mucho la atención y es algo que me ha estado dando vueltas en la cabeza acerca de, ahora sí que, ¿qué es lo que vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? Y cuál es nuestra condición. Y les quiero invitar, si me acompañan, vamos a 1 Samuel 4, ¿sí? En el versículo 19, y me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 19. Ok. Les voy a dar el preámbulo. Este es el tiempo en el que Dios anunció que Elí, que era el sumo sacerdote en tiempos de Samuel, había sido desagradable delante de los ojos de Dios y de que sus hijos habían sido, saqueaban y se aprovechaban de las ofrendas del pueblo y aparte tenían relaciones con mujeres y Dios se molesta tanto que da una palabra y dice esto se va a acabar y da una profecía sobre ellos. Y este es el momento de la profecía, pero fíjense nada más qué importante es esto. Primera de Samuel 4:19 dice, la nuera de Elí, esposa de Finés es el hijo de Elí, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando se enteró que habían capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo habían muerto, entró trabajo de parto y dio a luz. Ella murió después del parto, pero antes de que muriera, las parteras, válgame Dios, es que estoy pensando en las panteras del juego de hoy. Las parteras trataron de animarla. No tengas miedo, le dijeron, tienes un varón. Pero ella no contestó ni les prestó atención. Al niño le puso por nombre Icabod, que significa ¿dónde está la gloria? Porque dijo, la gloria de Israel se ha ido. Le puso ese nombre porque el arca de Dios había sido capturada y porque murieron su suegro y su esposo. Fíjense nada más, y esto es interesantísimo. Hemos hablado muchas veces, Dios
ha designado el nombre como la visión de nuestras vidas. Cuando nosotros pensamos en Jesús, el nombre de Jesús era Emmanuel, Dios con nosotros. Quiere decir que no hay nada que nosotros podamos hacer como para alejarnos de Dios, porque Él envió a su Hijo no solamente a que habitara entre nosotros y no solamente a que nos enseñara cómo es el reino, sino a que muriera por nosotros de manera que pudiéramos vivir esclavos de la sangre de Jesús y que cada vez que tuviéramos una necesidad o cada vez que hubiera pecado o suciedad en nuestras vidas, pudiéramos recurrir a esa sangre y pudiéramos habitar en la presencia de Dios y pudiéramos empezar a vivir una eternidad desde aquí. En el nombre de Jesús está su poder. Por eso dice que es el nombre sobre todo nombre. Porque imagínense, si el nombre de Jesús significa Dios está con nosotros, o Dios con nosotros, quiere decir que donde está Dios, que es el dueño del oro, el dueño de la plata, decía ahorita David, ¿sí? El que es el dueño de nosotros, en donde está Dios no hay escasez, hay abundancia, no hay pobreza, hay riqueza, no hay enfermedad, hay salud. Por eso es el nombre sobre todo nombre, porque en el nombre llevaba el propósito de su vida. Pero imagínense, pobre muchachito que acaba de nacer. A este muchachito le dijeron, ¿dónde está la gloria? Tiene el nombre de la duda. Y ahora sí que no quiero que se escuche mal, pero podríamos apostar que tiene un nombre de maldición. Porque quien le puso el nombre no tuvo la visión de Dios, sino tuvo la visión de las circunstancias. Y eso es algo que nos pasa muchas veces. Muchas veces no vemos más allá de lo que nos pasa en ese momento. Muchas veces no podemos ver más allá de nuestras narices y no vemos más allá de la desesperación que la que tenemos. Hay personas que tienen problemas y todo su entorno cambia. Se pelean dos y el día de los dos cambia y se oscurece. Y dice, espérame, pues si somos esposos vamos a tener que seguir siendo esposos toda la vida, ¿no? Y el otro día estaba escuchando el programa de matrimonios del pastor Tinoco y me llamaba mucho la atención y dije, sí es cierto, porque puedes ver las cosas de dos maneras. Dicen que la gente se casa hasta que la muerte los separe o hasta que Dios les preste vida. Son dos cosas diferentes. Porque si Dios te presta vida, vas a vivir de acuerdo a la vida que Dios te presta. Pero si la muerte los separa, quiere decir que alguien va a venir y va a robar y va a poner muerte entre ustedes. Pero si Dios te presta vida, quiere decir que vas a vivir en la eternidad y que el día que se vuelvan a encontrar delante del Señor van a seguir haciendo lo mismo que hacían cuando estaban en esta tierra. Pero eso quiere decir que si dos caminan juntos, dice Amós, podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo, y creo que hasta para pelearse hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Si no, ¿qué chiste tiene? ¿Están de acuerdo que no están de acuerdo, no? Pero el objetivo es, cuando dos personas se distancian o cuando dos personas están en desacuerdo, eso no acaba su relación, ¿o sí? Cristina, cuando tú te peleas con tu marido, cada vez dices, ahora sí, ya se acabó, y ya me voy, y empacas tus cosas y te vas a Chihuahua, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque es a lo mejor una piedrita en el camino de la visión que tienen en conjunto, a envejecer juntos, a ver a sus hijos crecer juntos, a ver a sus hijos casarse y tener más hijos y de multiplicar su familia. Pero esta mujer, ¿sí?, la nuera de Elí, dijo, hoy se acabó todo, y se acabó todo al grado que no solamente parió un hijo, no solamente se murió, sino que le mortificó la vida al hijo. Porque no pudo ver más allá de las circunstancias. Sin embargo, había muchas otras cosas, porque ahora sí que yo puedo decir, yo no sé exactamente, ¿sí? Yo no sé exactamente cuál sería la circunstancia de Elí, pero ciertamente Dios habla con gran favor de quien es su ungido. Y si Dios escogió a Elí, Dios sabía que Elí iba a fallar. Y Elí no dejó de ser un instrumento y no dejó de ser el sumo sacerdote que provocaba la presencia de Dios. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, hay veces que Dios tiene que cortarte la vida para que dejes de equivocarte y para que Él pueda cumplir su palabra, para que Él pueda darte todas las cosas que te prometió. Por eso y ahí es donde entiendes, cuando Pablo decía, vivir es Cristo, pero morir es ganancia. Y no quiero decir, porque la verdad no me voy a meter en la vida de Elí como para decir sí o no, pero yo digo, a final de cuentas, Dios lo anunció y Dios lo hizo.
Y eso es lo valioso, eso es lo importante. Dios cumplió su palabra y eso es un motivo de fiesta. Pero la gente no lo cree. A la gente le encanta pensar que Dios cambia de opinión. A la gente le encanta pensar que Dios es como nosotros. Que un día decide levantarse e ir a la iglesia y el otro domingo decide no ir. Dios decide, la gente piensa que Dios es alguien que un día decide estar de buenas y el otro día decide estar de malas. Que un día hace salir el sol y que el otro día pone el nublado porque anda de genio. ¿No? ¿Cuántos de nosotros luego nos ponemos de melancólicos porque amaneció nublado? Y luego traemos el ánimo así. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué el clima habría de cambiar tu estado de ánimo? El clima, está un poquito más que el clima, pero la situación le cambió el ánimo a esta mujer al grado que declaró que la vida de su hijo no iba a ser una vida llena de Dios. Imagínense qué tremendo, ¿no? Pero pensemos esto, todo lo que sale de la boca de Dios es bendición. Y si nos vamos a Proverbios 10:22, si me acompañan, por favor. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. ¿Sí? Proverbios 22 dice, la bendición del Señor empobrece a una persona y lo hace triste por todos los días. ¿No? La bendición del Señor, dice, enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Y piensa esto, ciertamente acababan de secuestrar el arca, los filisteos secuestraron el arca. ¿Por qué? Dios permitió que el arca fuera secuestrada para darle celos a su pueblo, para que se dieran cuenta la diferencia de vida que hay cuando Dios está en medio de ellos y cuando no lo está. Dios no dijo, ay, yo ya me voy y ahora voy a bendecir a los filisteos. Al contrario, quienes han leído 1 Samuel se darán cuenta que a los filisteos les fue como en feria por secuestrar el arca, ¿sí? Hasta se escabechó al dios Dagón, ¿no? Pero no es porque Dios estuviera enojado, nomás le dijo, me voy a alejar un poquito para que veas cuánto me necesitas, y cuando me necesites no voy a venir a decirte, a ver, ¿cuánto me quieres? A ver, pórtate bien para que... No, le dijo, cuando vengas, te voy a llenar de misericordia, te voy a llenar de favor y te voy a demostrar de cuánto me necesitas para que podamos vivir juntos, porque yo he decidido ser tu Dios y necesito que tú seas mi pueblo. Porque Dios prometió que nunca iba a dejar a su pueblo. Y quiere decir que esta mujer ciertamente no conocía a Dios, porque vio más la circunstancia que la promesa. ¿Y qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa cuando te desesperas? ¿Y qué pasa cuando no ves las cosas? ¿Y qué pasa cuando de repente empiezas a tambalearte? ¿No le estás creyendo a Dios? ¿O no tienes idea de lo que Dios dijo? ¿O no le quieres creer a Dios? Porque esa es otra. Hay gente que no sale de sus problemas porque no quiere. Vienen y le piden a Dios y luego después hacen todo lo contrario a lo que le pidieron, ¿no? Entonces te dice, y me encanta, yo en la mañana lo volví a ver, cuando Dios te dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Sin embargo, nosotros nos la vivimos luchando con nuestro mal humor, con nuestras adicciones, con nuestro carácter, con las relaciones que tenemos, y todo el tiempo queremos ser nosotros quienes enderecen las cosas para ver si de esa manera podemos agradar a Dios y para ver si de esa manera por fin Dios nos bendice. Y dice Dios, no, lo único que tienes que reconocer es que no puedes. Y cuando lo reconozcas, pondré poder en ti para que puedas. Pero no voy a poner tanto poder como para que te lo creas, sino para que puedas. Y para que siempre reconozcas que fui yo y me des gloria de aquello que hiciste. ¿Sí? A ver, va a poner poder en ti, va a poner en ti la voluntad, pero no lo va a poner tanto como para que te la creas, sino para que siempre sepas que dependes de Él y para que siempre sepas que si regresas a Él, tendrás esa fortaleza para hacer lo que tú hayas decidido que tienes que hacer. ¿Sí? Y ese es el asunto. Nosotros vivimos en una lucha constante de nosotros contra nosotros mismos y luego tratamos de echarle la culpa a Dios de las cosas que no pudimos hacer. ¿No?
Queremos que las cosas pasen de una manera mágica y que el día siguiente sea todo otra vez. Pero entonces, ¿cómo le vamos a dar la gloria a Dios si no estamos viendo su efecto en nosotros? Porque la cosa está en que nosotros tenemos que querer. Nosotros tenemos que estar dispuestos a que Él haga. Porque el reino de Dios no es tibio. Es que, hermano, Dios te está haciendo, estoy en un proceso, Dios. ¿Sigues en el proceso? Porque fíjate lo que dice, se los voy a leer en 3 versiones porque me gustó mucho. Y se la conocen. Vámonos a Mateo 11:12. Me dice, ya estoy aquí cuando esté ahí. ¿Sí? Mateo 11:12. Se lo voy a leer primeramente en la Nueva Traducción Viviente, que es la que nosotros leemos. Y dice, desde los días de Juan el Bautista comenzó a predicar, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha avanzado con fuerza y la gente violenta lo está atacando. Dice, desde los días que Juan el Bautista, ¿por qué desde los días de Juan el Bautista, David? Porque él anunciaba el que había de venir. ¿No? Omar, ¿por qué desde los días de Juan el Bautista? Pensé lo mismo que él, porque... ¿No? Cristi, ¿por qué desde los días de Juan el Bautista? ¿Y por qué no desde antes? ¿Porque había nacido? No. ¿Alguien? Porque Juan el Bautista era el portador del Espíritu Santo y él los bautizaba en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Juan el Bautista fue el instrumento que Dios usó para darnos la estafeta a nosotros, en donde dijo, ahora serán ustedes quienes harán por medio de mí. Ya no necesitan un intermediario. Ahí viene Jesús que va a rasgar el velo y va a acabar con los sacrificios. Y dice, desde el día que Juan el Bautista comenzó a predicar, ¿sí? El reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque desde ese día hay hombres y mujeres que están decididos y que dicen, el día de mañana va a suceder un milagro, y ese milagro sucede. Desde ese día sucede que personas van e imponen sus manos sobre otras y las personas sanan. Porque desde ese día los hombres han aprendido que pueden tener la sabiduría de Dios porque Dios se las da como un don. Entonces está diciendo, desde los días de Juan el Bautista, ¿sí? El reino ha venido avanzando con gran fuerza, ¿sí? Y la gente violenta lo está atacando. O sea, nosotros, cuando decidimos dejar de ser pasivos y nos convertimos en activos y empezamos a atacar al mundo, porque empezamos a establecer el reino de Dios por medio de lo que creemos y por medio de lo que decimos. Porque vemos que el reino va... Ahora sí que nosotros no podemos ir en contra de la palabra de Dios, ¿sí? El otro día me quedé yo pensando y yo decía, qué interesante va a ser esto. Una de las cosas que me tiene muy cautivado es el hecho de que toda Asia, ¿sí? Todos los lugares donde está el hinduismo y el taoísmo bueno, todos esos, India, China y todos esos lugares, allá no permitieron, ¿sí? Allá Dios no permitió que se llevara la palabra. De hecho, Pablo iba camino para allá y Dios lo detuvo, ¿no? Y después dije, claro, estas personas saben de amor, saben de disciplina, saben de lo que es la constancia en la fe. Y dije, y yo creo que haber dicho, si estos se convierten, entonces van a dejar de caer a todos los demás y había que rescatar al resto del mundo. Y después viene el Señor y lo que hace, ¿no? No, pues es que acuérdate que la promesa es esta. 2/3 partes de los hombres y mujeres de la tierra tienen que conocer a Cristo, ¿sí? Pero teníamos que establecer una iglesia, no era nada más el llegar a crecer a la gente, ¿no? Ahora dice la versión que conocemos más, la Reina Valera 60, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y dice, y los violentos lo arrebatan. Quiere decir, el reino está aquí. Dios trajo, por eso fíjense, antes Dios iba y venía, iban en el templo, quemaban incienso, hacían sacrificios y la presencia de Dios bajaba. Y cuando vino Jesús por medio de su nombre dijo, Dios con nosotros, Dios está aquí. Y después mandó a la tercera persona de la personalidad de Dios, que es el Espíritu Santo, y dijo, este es el bueno, porque este es el que formó
Acuérdense que el Padre dijo, háganse los cielos y la tierra, y vino el Espíritu Santo, y hizo los cielos y la tierra. Y dijo, hágase la luz, ¿y quién hizo la luz? El Espíritu Santo, o sea, es el poder de Dios activado. Y dice, desde el día que Juan el Bautista empezó a predicar hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque está aquí para transformar al mundo. ¿Qué es lo que necesita? Pues violentos que vengan y que lo establezcan y que lo declaren. Hay otra versión que dice, la versión Palabra de Dios para Todos. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y ha intentado apoderarse de él, han intentado apoderarse de él por la fuerza. O sea, hay personas que han intentado apoderarse del poder de Dios y del reino. Y eso es bueno, porque tiene que llegar un momento en el que dejemos de ser ajenos a Dios y empecemos a creer que somos parte de ese plan. Entonces, el problema es que nada más vemos el hecho de que nos vaya bien a nosotros y no el hecho de que somos parte de un plan. Hay personas que se van de vacaciones y se dejan de congregar porque andan de vacaciones. Y dices, ¿qué? ¿Acaso Dios deja de ser? ¿También Dios está de vacaciones o qué? ¿O Dios deja de ser en otro lugar del mundo? ¿Verdad que no? Dios es el primer lugar en nuestro corazón. Pero hay gente que deja de ser porque no está en donde tiene su religión y donde tiene su costumbre. Pero Dios no es un Dios ni de religión ni de costumbre. La palabra de Dios dice, Dios honra a los que los honran. ¿Sí? Quiere decir, Dios es el mismo Dios, porque pues ahora sí que ¿quién te mandó de vacaciones? Pues Dios, ¿no? ¿Sí? Y esa es la parte que tenemos que empezar a entender. Nosotros empezamos a hacernos tan familiares con nuestras circunstancias que nos pasa exactamente lo mismo que les pasó a los israelitas. Los israelitas llegaron a Egipto y fueron muy bien recibidos porque Dios los mandó, Dios dijo van a tener favor. ¿Y qué tuvieron? Favor. Y de repente estaban en esa situación de favor y les dieron las mejores tierras, les dieron las tierras con ganado y les dieron las tierras con todo. Y entonces empezaron a platicar con los egipcios y empezaron y entonces aplicaron, en vez de decirle, en vez de hacer lo que Dios les dijo, empezaron a hacer lo que la gente dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y entonces le empezaron a preguntar, oye, ¿y tu ídolo qué onda? Oye, ¿y tu costumbre qué onda? ¡Ay, que los tamales de la Candelaria! ¿No? Y entonces empiezas a hacer lo que es ahí y ni siquiera sabes lo que significa. Y cuando menos se dieron cuenta, dejaron de temer a Dios, porque dejaron de conocer a Dios y empezaron a temer a los egipcios. Y hubo un momento que de ser los esclavos de Dios por amor, empezaron a ser los esclavos de los egipcios, porque no conocían de otro. Y entonces empezaron a declarar la situación que había en ese momento. Y todo lo que ellos veían era escasez, era pobreza. Y dejaron de ver lo que Dios había dicho acerca de ellos. Y fíjense esto, y eso es lo importante. La palabra de Dios es tan fuerte y la palabra de Dios es tan vasta y la palabra de Dios tiene tanto poder como que no se va a dejar de cumplir a menos que nosotros lo decidamos. Cuando ellos entraron a Egipto, entraron con favor. Y cuando salieron de Egipto, ¿cómo salieron? Con favor. Dios hizo todo tipo de señales para asegurarse de que supieran que era Dios el que los estaba mandando. Y dos, los mandó en la misma condición como los metió, con favor, con vestidos, con joyas, con ganado, con todo lo que podían, se fueron. Y todo lo que Dios les mandó, les abrió el mar, y dice que abrió el mar al grado que la tierra estaba seca. No como lo que dice la película esta rara que hicieron ahora de Moisés, donde pasaron en el encharcado. No, dice la palabra que pasaron y que el fondo del mar estaba seco. Y dice que había paredes de agua y que se veían incluso los peces. Y que todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos podían, se fue con ellos. Y cuando terminaron de pasar, Dios cerró el mar. Y eso aplica para ti y eso aplica para mí. El día que de hoy a lo mejor estás pasando por medio de algo que no estás acostumbrado, que no te gusta, o a lo mejor estás dudando de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero ¿sabes qué? Todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes y todo lo que Dios ha querido hacer por medio de ti, lo va a seguir haciendo. Y si tú lo permites, Él va a abrir el mar, de manera que tú pases por medio de lo seco en donde nadie se hubiera atrevido a caminar antes.
Porque sí, los de Discovery podrán estar investigando lo que quieran, que si como que el mar se fue para un lado y que si se secó y que... No es cierto, la Biblia dice que se abrió el mar, que caminaron en completamente seco y que había paredes de agua. Y nadie puede demostrar que haya habido un fenómeno físico y que haya una razón natural para hacerlo. Eso es una razón sobrenatural. Pero también hubo un hombre que decidió arrebatar con violencia. Y ese fue Moisés. Y piensen esto, Moisés fue criado durante 40 años para ser el sustituto del rey. No había nadie más egipcio dentro de los israelitas que él. No había nadie más egipcio dentro de todos los israelitas que él. Después de eso fue enviado al desierto y durante 40 años vivió como el más pobre. Y después de haber sido autoridad, vivió bajo autoridad. Y cuando regresó a Egipto, no lo querían ni los israelitas, ni lo querían los egipcios. Porque para los israelitas era despreciable porque los había traicionado y para los egipcios no era más que un cobarde. Pero lo que Dios había puesto en él, que lo puso el día que le puso nombre y el día que le puso un propósito cuando nació, eso no se lo quitó nadie. ¿Y qué le costaba a Moisés decir? Nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Y decir, no, pues es que a mí no me interesa que no me quieran los israelitas, y a mí no me interesa que no me quieran los egipcios, a mí me interesa lo que Dios dijo de mí. Y Dios me dijo que iba a hacer cosas poderosas, y que todavía le faltaban 40 años de gobernar sobre el pueblo. ¿Y saben qué pasó? Cuando fue y gobernó sobre el pueblo, las cosas no se pusieron mejor. El pueblo era necio, el pueblo era terco, el pueblo era infiel. El pueblo se la vivía hablando mal de Moisés. Todavía fueron y le reclamaron, ¿por qué fuiste y nos sacaste? Allá comíamos ajos y cebollas, ¿no? ¿Y eso cambió la circunstancia de Moisés? ¿Por qué? Porque Moisés estaba más convencido del Dios que hablaba que de la circunstancia que veía. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar y reflexionar cada vez que dudamos de cualquier cosa. ¿Sí? Porque luego nos enemistamos con Dios y empezamos a caminar como si Dios fuera alguien ajeno. ¿Sí? Y contaminamos de nuevo nuestro corazón con nuestras circunstancias. Pero fíjense, vámonos ahí un poquito más adelante, vámonos a Proverbios 22:11, ¿no? ¿Sí? Salmos 22:11. Perdón, Proverbios 22:11, discúlpenme. Proverbios 22:11, estoy pensando, ¿sí? Dice, el que ama la pureza del corazón y habla ¿con qué? Gracia. Con gracia. ¿Y qué es la gracia? El favor inmerecido de Dios. El que ama un corazón limpio y habla de lo que Dios va a hacer, ¿sí? Dice, tendrá al rey como amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuántas veces ahora sí que es como la gente, ¿somos amigos o no somos amigos? No, pues no, yo no necesito decirte que somos amigos, pues te lo demuestro todos los días, ¿no? Es como le decía una esposa con el marido, viejo, ya me voy a divorciar de ti. ¿Por qué? Es que tú no me dices que me quieres. Y dice, no, pues te lo dije el día que me casé contigo y eso no ha cambiado. No es cierto. Hay cosas que no van a cambiar, pero está en nosotros, ¿eh? ¿No entendiste? Hay gente que duda de lo que Dios nos ha dicho. Y aquí está diciendo, el que ama la pureza del corazón, el que no se deja contaminar por sus circunstancias, y dice, y habla con gracia de lo que Dios le dijo. Dios nos ha dicho que nos ama. Y vamos a hacer, ahora sí que vamos a recibir y entender el efecto de su amor cuando nosotros decidamos que ese amor tenga efecto en nosotros. Cuando nosotros decidamos sabernos queridos. Ahorita lo veíamos con David. David se vino aquí al frente y ¿qué hicieron sus hijas? Corrieron con su papá y dijeron, no me voy a estar en paz hasta que no me levante y hasta no sentirme amada por mi papá. Y eso es hablar con gracia, es decir, no es que la circunstancia me golpee, no es que Dios no esté hablando, es que yo tengo que correr a los brazos de papá y no descansar hasta no ser levantado por él. Porque en sus brazos
Estoy seguro. ¿Sí? Dice, el que habla con gracia, el que habla de lo que Dios va a hacer, y lo veíamos la semana pasada. ¿Por qué me voy a estar mortificando? Porque no tengo dinero, si Dios dijo que nada me faltará. ¿Sí? Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y luego describe todo lo que habrá de él, ¿no? Y dice, y aderezará mesa delante de mis enemigos. O sea, todavía va a haber quien no me quiera ver bien, y Dios les va a callar la boca porque enfrente de ellos va a llenar de favor lo que hay, ¿no? ¿Sí? Ahora sí vámonos a Salmos, perdónenme, ¿sí? Salmo 56:10, ¿sí? Porque de eso es de lo que hacemos. Ay, es que hoy sí ando de buenas porque esta semana sí me fue bien, ahora sí tengo muchas ganas para alabar. ¿Y luego el resto del tiempo? ¿No? 6:10. Dice, alabo a Dios por lo que ha prometido. Y luego dice, sí, alabo al Señor por lo que ha prometido. No alabo a Dios por lo que veo hoy. No alabo a Dios por las circunstancias en las que está. Alabo porque aquel que dijo, hará. Y esa es la parte padre y la parte divertida de leer la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia, porque ahí vamos a encontrar las más de 2000 promesas que hay para tu vida y la razón por la que puedes levantarte todos los días. ¿Sí? Dice, se los voy a leer 10 capítulos antes, en el Salmo 46:10, dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará y seré honrado por el mundo entero. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? No te andes afanando, no andes batallando, no andes correteando bendiciones. Tú alaba a Dios, tú declara con tu boca la gracia y quédate quieto, porque en el momento que te quedes quieto, en ese momento las cosas van a empezar a suceder. ¿Sí? Porque tenemos que entender que Dios nos hizo su imagen y semejanza, y todas las cosas que Dios hizo, las dijo. Y quiere decir que todas las cosas que nosotros esperamos que sucedan en nuestra vida, las tenemos que decir primeramente, las tenemos que hablar en voz alta, las tenemos que escuchar de nuestra propia boca para que las podamos creer de nosotros mismos. Y que es algo que Dios puso en nosotros, porque luego estamos, ay, Señor, no, Señor, ¿sabes qué? Yo te creo. Yo estoy completamente convencido que tú me apartaste para este tiempo, que tú me apartaste para esta hora y que nada de lo que pase a mi alrededor va a detener tu plan perfecto para mí. Que yo soy luz en cada lugar donde vaya. Que yo soy el eje que va a marcar la diferencia en la vida de las personas a mi alrededor. Que yo soy la persona que va a establecer tu reino en este lugar. Y que detrás de mí vienen las bendiciones que muchos anhelan. Así es, ¿no? Fíjese, vámonos hasta Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23. Me dice, ya estoy aquí. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y Él es Cordero, es su luz. Quiere decir, tú no tienes necesidad ni de que te vaya bien, ni de que te vaya mal. Porque por mientras Dios esté contigo, no existe ni el bien ni el mal, existe el reino de Dios, existe la personalidad de Dios. Ciertamente van a haber pruebas, eso está prometido, pero de cada prueba vamos a salir victoriosos. ¿Sí? No va a haber sufrimiento, habrá dolor a veces, pero no va a haber sufrimiento, porque el sufrimiento es un estado del alma. Pero si tu espíritu gobierna por encima de tu alma, entonces ¿qué va a pasar? ¿No? Porque fíjese, dice Apocalipsis 2:10, se los voy a leer, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Quiere decir, vas a padecer, ese es el hecho. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Quiere decir, aún el tiempo por el que pases la prueba está medido. Y dice, y tendrán tribulación por 10 días y será fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de vida. ¿No? Quiere decir,
Todos estamos, cuando pasamos por una prueba, lo primero que tenemos que decir es, wow, qué padre que me tocó a mí, porque quiere decir que Dios ha visto en mí, ha puesto en mí una nueva calidad, una nueva cualidad, una nueva fortaleza, una nueva manera de salir adelante, una nueva manera de expresar su gloria. Ahora lo único que tengo que hacer es ver que esta prueba tiene medida, que esta prueba no tiene poder sobre mí y que lo único que tengo que hacer es hablar la gracia que Dios ya ha hablado sobre mí y que voy a salir adelante. Porque piensen esto, Dios no nos bendice de acuerdo a nuestra necesidad, Dios nos bendice de acuerdo a su gloria. Si tú estás pidiendo 10 pesos porque debes 8 y quieres 2 para después, estás limitando a Dios. Porque la Biblia dice que tú serás de los que presten y no de los que pedirán prestado. Quiere decir que necesitas un montón de dinero. Pero tienes que tener dinero, tanto dinero como su gloria se manifiesta en ti. Hay gente que se queja de que está sola y que no tiene amigos. ¿Para qué quiere amigos? Es que quiero que me den. No, tú vas a tener tantos amigos como tengas la capacidad de dar y de que la gloria de Dios se manifieste en ti. Cuántos buenos consejos, cuántos abrazos, cuántas pláticas interesantes puedes dar. De acuerdo a eso tendrás amigos. ¿Quieres amor? De acuerdo a dice Proverbios 18:25, si no me equivoco, ¿sí? El amigo, aquí está. El 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Proverbios 18:24. ¿Sí? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos. La versión de la Nueva Traducción Viviente dice, hay quienes parecen amigos, pero se destruyen los unos a los otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. ¿Sí? Porque hay amigos que nomás la ven así como que color de hormiga y salen corriendo o empiezan a hablar mal. ¿Eran amigos o no eran amigos? Pero dice la Biblia, no, Dios te va a bendecir de acuerdo a su gloria, de acuerdo a como tú estés dispuesto a expresar la gloria. La bendición de Dios no acarrea tristeza. No llenemos nuestra vida de icabots. No dejemos que cada situación tenga un nombre y que ese nombre venga de acuerdo a lo que ven nuestros ojos. Sino que cada vez que nosotros tengamos una situación, regresemos a las promesas de Dios y que diga que somos prósperos y que creamos y que empecemos a hablar de esa prosperidad y empecemos a declarar esa prosperidad y empecemos a ver cuánto potencial hay en nosotros y cuánta gente va a ser transformada por nosotros, porque ese es el problema. Cada vez que nosotros dejamos de hacer algo para el reino de Dios, no es importante que no lo hicimos, dice la Biblia, ¿sí? Que Dios no va a dejar de hacer su obra. Si tú no le hablaste a la persona que iba enseguida de ti en el camión o a la persona que estaba enseguida de ti en el salón de belleza, no pasa nada. Si Dios tiene un plan para esa persona, Dios lo va a cumplir. El problema es que un día vas a tener que rendirle cuentas a Dios de todas las personas que no alcanzaste para su gloria. Donde dejaste de cumplir con su propósito. En donde dejaste que Icabod se apoderara de tu vida. Dice que su propósito no se puede ver frustrado. Así es, su propósito no se puede ver frustrado. Pero el tuyo sí. Y la pregunta es, ¿o somos de Dios o somos de Icabod? ¿No? Es el nombre que leímos en la cita del principio. No puse atención. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos Icabods hay en nuestra vida? ¿Sí? Y ahora ya no voy a hacer por aquí porque, no, por aquí no se puede. No, es que a lo mejor Dios no quería. Oye, ya no voy a hacer, no, ya, ¿no? Y dice, bueno, pues la obra de Dios nunca fracasa. Si nosotros fracasamos es porque hemos dejado de hacer la obra de Dios. Y eso es lo difícil. Pero gracias a Dios que Él nos ha dado más promesas y nos ha dado más fortalezas y nos ha dado más esperanza para que podamos salir adelante y podamos crecer y caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿sí? Y no de lucha en lucha y no de fracaso en fracaso. ¿Les parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.